reading from the book of Genesis. Lectura del libro de Génesis. God blessed Noah, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles: crezcan, multiplíquense y llenen la tierra. dread fear of Todos los animales de la tierra les temerán y los respetarán. and all the birds Aves del cielo, upon all the reptiles del creatures suelo, that moveth peces del mar, están en su poder. of the sea. Todo lo que vive Power, they y are se mueve le servirá de alimento. creature that is alive. Se lo entrego. I give them Lo all mismo to eat, as I did the que green los plant. vegetales. Only flesh, Pero no coman carne con sangre, que es su vida. for your own life Pediré cuentas de su sangre y vida. accounting. Se las pediré Every animal a cualquier animal. Y al hombre le pediré cuentas de la vida de su hermano. to his fellow man. Si uno derrama la sangre de un hombre, otro derramará la suya, porque Dios hizo al hombre a su imagen. His blood be shed. Ustedes Any image crezcan God y has man multiplíquense, been made. muévanse Fertile then, por la tierra abound y in the domínenla. and subdue it. Dios dijo a Noé His sons, y a sus hijos: see, yo hago un pacto con ustedes my covenant with y you, con sus descendientes, descendants after you, con todos every living los creature, animales que los acompañaron, all the birds, aves, various ganado y fieras, that were con with todos los que salieron del arca y ahora viven you, establish en la my tierra. covenant with you. Hago un pacto con ustedes. Again shall all El diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. be another flood to Y devastate Dios the earth. añadió: God added, this esta es la señal del pacto que hago con ustedes of the y covenant con todo lo que vive con ustedes para todas las edades. I set my bow Pondré mi arco en el cielo serve as a sign como señal between me de mi and the earth. pacto con la tierra. Verbum Domini. From heaven, the El Lord Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. nations shall Los gentiles temerán su nombre, and all the kings los of reyes the del earth mundo su gloria. When the Lord has Cuando el rebuilt Señor reconstruya Sión Zion in his glory, y aparezca en su gloria, he has y regarded se vuelva a las súplicas de los indefensos, not despised y no desprecies sus peticiones. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Let this be written Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. Lord look down Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. El Señor desde el cielo se ha fijado en la the tierra. children of your servants Los hijos de tus shall siervos vivirán seguros. and their posterity Su shall linaje continue durará en tu presencia, the name of the para Lord anunciar en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén. when the peoples Cuando se gather reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Your words, O Lord, are spirit and life. You have the words of everlasting life. Tus palabras, Señor, son espíritu y son vida. Tú tienes palabras de vida eterna.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria a tibi, Domine. Jesus and En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Verbum Domini. Las tibi Christe. This morning we'd like to welcome Father Philip. Me gustaría dar la bienvenida al padre Philip Buczynski de la Arquidiócesis de Filadelfia. Él es el director ejecutivo de Coraje, que es un ministerio de individuos atraídos a personas del mismo sexo. La organización, el grupo, ayuda a personas con atracción al mismo sexo a vivir vidas castas. Es una organización muy hermosa y están aquí para grabar programas con el padre Joseph sobre la Iglesia Universal. Hoy vemos en el Evangelio la continuación de la historia de Noé. Hoy se forma una alianza con Noé y su descendencia después que las aguas retroceden. Y es una alianza con toda la creación. Recordemos, una alianza, como el catecismo lo define, es un acuerdo solemne entre los seres humanos, entre Dios y un ser humano, que tiene que ver con un compromiso mutuo, una garantía mutua. Tenemos pues la primera alianza con Noé, con Abraham y Moisés, y luego en Cristo una nueva alianza es establecida a través de su muerte y resurrección. Y escuchamos que esto se anuncia en el Evangelio según San Marcos. Él ha de ser rechazado y sufrir y morir y resucitar. Y esto va en contra de la forma de pensar del mundo. Pedro le dice al Mesías, le pregunta si no hay otra forma. Cuando Jesús se revela como Mesías, siempre es con la cruz. No es un Mesías político, no es un Mesías mundano que obtenga su fortaleza y logre su propósito a través de las cosas del mundo, sino la cruz, la resurrección, a través del cual se establece su reino. Entonces, pues hoy en esta primera alianza vemos los arcoíris que se mencionan como símbolo de esta alianza. Esta mañana yo estaba leyendo acerca de la física de los arcoíris. Es algo bastante complicado, pero es un símbolo muy hermoso de la aceptación de la creación cuando Dios acoge a la creación y a todo el mundo. Vemos después de la caída original en el jardín, vemos la propagación del pecado y el diluvio es el castigo del crecimiento del pecado. El mundo estaba muy corrupto. Así que esa alianza con Noé significó que ningún pecado podría llevar a Dios a destruir el mundo que Él había creado, que ningún pecado podía volver a llevar a Dios a destruir el mundo. En esta alianza vemos el amor de Dios por todos los pueblos y por su creación y su deseo de congregarlos en una sola familia. Los siguientes capítulos escuchamos la historia de la Torre de Babel y de la gente que trata de
edificar esa torre en rebelión contra Dios, y el castigo de Dios es imponerle los idiomas, todos los diferentes idiomas. Es un castigo por el pecado, por su rebelión. En esta alianza con Noé, Él está renovando la bendición de abundancia de fruto a pesar del pecado que llevó de la mano todos esos castigos, y reafirma la ley y la estabilidad de la naturaleza. Vemos que a menudo el paganismo identifica a Dios con el mundo, que hay un impulso en búsqueda de poder. Para ese poder hace falta unidad, y tratamos de lograr esa unidad a través tal vez del paganismo o a través de la exaltación del Estado. Hemos visto ese problema en el siglo XX, incluso en nuestro propio país, que convertimos al Estado en Dios todopoderoso, ignoramos los principios de la enseñanza social y nos olvidamos que la sociedad percibe esta idea de que el Estado debe fomentar una sociedad saludable. No hemos de poner al Estado en primer lugar. Y esa unidad, el paganismo intenta divinizar el mundo. Está tratando de decir que podemos encontrar esa unidad en el mundo, pero Dios es distinto de su creación. No podemos formar una unidad duradera a partir de nuestros propios recursos del mundo. Es algo que ha de provenir de Dios, con valores espirituales en donde estamos unidos en la verdad. Otro problema que tenemos hoy en día, que divide nuestra unidad, es el materialismo práctico, el mundo material y físico, en donde creemos que todo existe. Esto engendra el materialismo, el hedonismo. La meta se convierte en buscar solamente el bienestar material de uno, y nos olvidamos de la naturaleza social del hombre. Estamos llamados a ser los cuidadores de nuestros hermanos. Estamos llamados a una unidad, llamados a unirnos en torno a valores espirituales y finalmente unirnos en Dios. Y nuestro pecado y nuestro egoísmo rompen eso. Yo me encontraba en el cenáculo, el cual es una comunidad que tenemos en nuestra diócesis. Es una comunidad que ayuda. Usualmente veo personas con algún tipo de adicción o problema de la bebida. Vienen y forman una comunidad y tienen una vida de comunidad muy sencilla. Viven solamente de la providencia de Dios. Y tienen una placa en la pared que es muy popular en las casas en Europa. El título de la placa es Frases prohibidas. Nada más les voy a leer las frases que no están permitidos decir. Es un buen examen de conciencia. Una de ellas es: estoy cansado, déjeme en paz. No me importa. No te metas en lo que no te importa. No es mi problema. No es mi culpa. No haré eso, no comeré eso, no quiero, y luego espacio en blanco. Y cuando leí esto por primera vez el otro día, me llamó la atención la cualidad espiritual que poseía. Para nosotros vivir esto, yo tendría que morir para mí mismo y permitir que Dios entre en escena. No puedo deshacerme de mi egoísmo. Eso es resultado del pecado original, en donde me enfoco en mí mismo. No voy a ser capaz de vencer eso y vivir una vida comunal, vivir en comunión con los demás, sin la ayuda de Dios en mi vida. Todo lo que yo quiero y todo lo que yo deseo. Estamos llamados a no pensar como piensa el mundo, así como cuando Jesús reprocha a San Pedro. Hemos de poner a Dios en primer lugar y permitir que Él obre en nuestras vidas.
when I read that, it just struck Cuando yo leí eso me llamó la atención. that, it takes a real spirituality. Exige una verdadera espiritualidad para poder vivir eso. Exige que Dios entre en nuestras vidas para lograr esa transformación. Y si somos capaces de tener esa muerte para unos mismos, podemos tener esa unidad que queremos y deseamos. Turn from sin and embrace Si le God. damos la espalda al pecado y aceptamos al Señor con fe, Él nos da unidad, nos une en su cuerpo místico a través de su sufrimiento, muerte y resurrección.